Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a la facultad las personas que os acercáis desde fuera y los estudiantes y personas del centro, pues agradeceros también vuestra presencia aquí hoy, el que nos acompañéis en este acto de conmemoración del Día del Patrón de Psicología. Ya sabéis que la conmemoración del patrón ha tenido tradicionalmente, os ha correspondido con un día festivo, completamente festivo, sin labores académicas, docentes, que se corresponde al lunes próximo, pero también desde el año pasado en la facultad hemos tratado de darle otro contenido complementario, organizando actos también de debate académico, científico, y es el acto que nos convoca hoy. No sé si sabéis, no quiero extenderme mucho porque no tenemos mucho tiempo y además el motivo de la conferencia y de esta mesa redonda es interesante y no quiero tampoco restaros tiempo para su debate y para la exposición a las personas que nos acompañan. Pero simplemente recordar que el patrón nuestro, el patrón de la Facultad de Psicología y de las Facultades de Psicología Española es Juan Huarte de San Juan y que lo que estamos conmemorando es una publicación que apareció alrededor de 1575 en un día próximo a una fecha como la de hoy y bueno, el título de esta obra, por si no lo conocéis, es Examen de los ingenios para la ciencia y fue un libro que reunió y se considera pionero en algunos aspectos que tienen que ver con nuestra disciplina, muchos saberes distintos que tenían que ver con la antropología, con la psicología, con la neurofisiología, en un intento de estudiar desde los paradigmas de aquel momento y los suyos, los temperamentos, e intentar ver qué adecuación las personas, según los temperamentos, podían tener a determinados puestos de trabajo o a los estudios, no simplificando mucho, pero también que sepáis, pues si estáis interesados, qué es realmente lo que da sentido a esta fecha o lo que recuperamos en esta celebración y que podéis tener y la tenéis si os apetece más información en la red para que podáis un poco conocer mejor este patrón un poco singular porque es quizá el único patrón laico de las disciplinas universitarias españolas y bueno, pues ahí está. El acto que hemos, o el motivo que hemos acordado y decidido que podría vertebrar este acto académico de este año, pues bueno, tenéis el programa y va a ser en torno al autismo. Sabéis que el autismo en esta facultad hay equipos y una tradición de trabajo muy importante y muy relevante, de mucha excelencia en el autismo, aparte de ser un tema por sí mismo de sobra interesante para que se discuta en una facultad de psicología. En otros lugares también, pero ahora estamos aquí. La estructura del acto pues va a ser una conferencia en primer lugar y después una mesa redonda en la que un poco podamos también comentar o debatir sobre diferentes facetas del autismo, ¿no? Las que tienen que ver en concreto con la familia, con la investigación y con la profesión. Voy a presentar a las personas que están en la mesa y luego a partir de ahí ellas ya empezarán a contar y a exponer y articular el debate. Alguna persona la conocí, la profesora Mercedes Belinchón, que por supuesto es conocida para las personas de la facultad, que va a empezar con esa conferencia inaugural recordando y recuperando también el trabajo pionero de Leo Kanner, que hizo sobre el autismo hace 70 años, cuando creo que en torno a 1943 publicó un libro que puede considerarse como la referencia de, no sé si estoy acertada o no, un artículo, porque yo también aprendo de esto, pero quizás esa es la fecha un poco que nos conduce, ¿no? Y ese hito hasta aquí. Después tendrá lugar esa mesa redonda para debatir exponer y debatir, ¿no? Esos diferentes aspectos que hemos decidido tratar hoy en relación con el autismo. Y para eso nos acompañan, empiezo por la izquierda, Javier Tamarit Cuadrado, que es director del área de calidad de vida de FEAPS y expresidente de AETAPI, y un colaborador también con las tareas de la facultad y actividades en este ámbito ya de larga trayectoria y de mucho tiempo e intensidad. Siguiendo también por la izquierda, en el extremo de la mesa, don Manuel Posada de la Paz, que es director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y es coordinador de GTA del Instituto de Salud Carlos III. Y ya, además de la profesora Mercedes Belinchón, está a mi derecha doña Marilú Gutiérrez Arauz, que es catedrática de Lingüística en la UNED y es madre de una persona con síndrome de Asperger. Entonces, sin más, empezamos con la conferencia y tiene la palabra la profesora Mercedes Belinchón, a la que tenemos que agradecer un poco la coordinación de este acto, igual que, lógicamente, a las personas que nos están acompañando hoy en esta mesa, para esta mesa redonda. Gracias.
Pues gracias, decana, gracias y buenos días a todos, amigos y amigas. Para mí la verdad es que es un honor y un placer poder hablar hoy aquí del trabajo de Leo Kanner, que está considerado, a mi juicio, muy justamente, como espero poder demostraros hoy, como uno de los grandes pioneros de la investigación y de la atención profesional a las personas con autismo. Más ilusión todavía me hace el hecho de poder tener esta charla en mi facultad, en esta facultad, con motivo de la conmemoración aquí de, como ha dicho nuestra decana, la publicación de otra obra que también fue pionera, el libro de Juan Huarte de San Juan, Examen de los Ingenios. Sabéis que Juan Huarte de San Juan, lo ha dicho la decana, es el patrono de las facultades españolas de psicología desde 1983, casualmente el mismo año en que yo entré en esta casa con mi primer contrato de profesora ayudante, ¿no? El libro Examen de Ingenios lo publicó Huarte, que era un médico vasco-navarro, lo publicó en Baeza, donde él estuvo ejerciendo la medicina. Lo publicó el 23 de febrero de 1575 y este libro fue censurado por la Inquisición, pero se considera que abrió la puerta a la psicología diferencial de la inteligencia y también a la orientación profesional, porque, como ha dicho alguna autora, Elvira Arquiola, hablando de este trabajo, en Examen de los Ingenios se proponía, en primer lugar, establecer la naturaleza o constitución más adecuada para el desarrollo del ingenio, determinar a continuación los diferentes tipos de ingenio existentes, indicar los saberes o ciencias que corresponden a cada tipo de ingenio y saber por fin reconocer las diferentes variedades de ingenio en los hombres para dirigir a cada uno hacia la ciencia para cuyo cultivo se encontrase mejor dotado. El artículo de Leo Kanner no era un libro, era un artículo titulado Trastornos autistas del contacto afectivo. Fue publicado en el año 1943. Kanner era un médico austriaco, había nacido en una pequeña localidad del Imperio Austrohúngaro ya cercano a Ucrania en 1894. Había estudiado medicina en Berlín y bastante antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, él emigró a Estados Unidos, donde se afincó en 1924. Sin duda ninguna, Kanner es muy probable que no supiera nunca de la existencia de Juan Huarte ni de la publicación del libro de Examen de Ingenios, pero realmente lo que hizo Kanner fue una cosa bastante en línea con lo propuesto por Huarte, ¿no? Porque él lo que hizo fue describir a un conjunto de niños cuyo modo de funcionamiento, cuyo ingenio, que diría Huarte, para Kanner era inusual. Y de esta manera lo que hizo fue abrir la puerta no solamente a la investigación científica, orientada a poder conocer cada vez mejor ese ingenio, ese modo peculiar de ingenio de las personas con autismo, sino también y sobre todo para poder dar respuesta más adecuada a las necesidades de estas personas. En el momento en que Kanner publica su famoso artículo del año 43, él es un psiquiatra, es director de la Unidad de Psiquiatría Infantil en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Por cierto, él es el fundador de la primera unidad psiquiátrica infantil del mundo y era ya, en aquella época, un especialista muy reconocido en el ámbito profesional por sus trabajos sobre retraso mental y otras muchas condiciones psicopatológicas infantiles. De hecho, a Kanner se le considera en buena medida el padre de la psiquiatría infantil y de adolescentes. Es verdad, sin embargo, que el interés de todos estos trabajos previos, y que continuó durante toda su vida, sobre otras condiciones psicopatológicas infantiles, quedó un tanto oscurecido, quedó un tanto ensombrecido por precisamente el interés que fue suscitando y el impacto que fue teniendo su trabajo específico sobre autismo, algo que él reconoció con cierta tristeza, ¿no? El que, en fin, toda una vida dedicado a un montón de condiciones y, sin embargo, al final parecía que para la historia iba a quedar solamente como el autor del trabajo sobre autismo, ¿no?
Realmente el artículo de Kanner, como él mismo también reconoció en una entrevista que concedió en 1972, fue un trabajo que no tuvo un impacto inmediato, sino que fue un trabajo que empezó a ser conocido y empezó a tener, digamos, sus consecuencias reales aproximadamente unos 10 años después. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, o que yo me hago por lo menos, es ¿qué es lo que planteaba exactamente Kanner en este artículo del año 43? Un artículo largo, un artículo de 33 páginas que merece ser conmemorado. ¿Cómo es que esta publicación, que como os decía antes, tardó como unos 10 años, ¿no?, en tener efecto, en tener impacto, ha sobrevivido y sigue siendo una obra de referencia absolutamente imprescindible? 70 años y miles de estudios y miles de publicaciones sobre autismo después de su publicación. Kanner no fue el primero en hablar de autismo. Lo hizo oficialmente en el año, vuelvo a decir, 43, con su artículo que aparece por ahí en este índice del número de una revista con un nombre que hoy no aceptaríamos, el Journal of Nervous Child, y se le considera que es en ese artículo donde él habla por primera vez de autismo infantil precoz, donde por primera vez, diríamos, pues el término queda acuñado. Pero esto no es exactamente correcto desde el punto de vista histórico. La verdad es que ni Kanner fue el primero en usar el término autismo en el ámbito psiquiátrico, ni muchísimo menos los jóvenes pacientes de Kanner fueron las primeras personas en presentar esas características que hoy día vinculamos o asociamos con el término autismo, ¿no? Antes que él, un neuropediatra también austriaco, esta vez nacido en Viena, Hans Asperger, había utilizado también el término autismo en relación y para describir otro grupo más pequeño de niños con características bastante similares a las de Kanner. Kanner en Estados Unidos, Asperger antes en Viena. Realmente está documentado que Asperger, en cartas con colegas, antes de que existiera el mail, él ya hablaba de autismo en relación con algunos de sus alumnos de la Clínica Neuropediátrica de la Universidad de Viena, donde él trabajaba, y hay además una publicación en esta revista de nombre impronunciable en alemán, pero que se traduciría algo así como Semanario Clínico Vienés, una publicación semanal en la que los médicos vieneses, pues, digamos, resumían los hallazgos y las aportaciones más interesantes de la semana. Se sabe además que Kanner, él mismo lo dice, empezó a ver a los niños a los que luego identifica con el término autismo infantil precoz, empezó a verlos en 1938 y, sin embargo, Asperger llevaba viendo casos como los que describe en relación después con el término psicopatía autística, estaba viéndolos ya en su clínica neuropediátrica desde el año 1930. Tanto Kanner como Asperger toman el término autismo de un psiquiatra suizo, antecesor de ellos, aunque parcialmente coetáneo de ambos, que es Eugene Bleuler, quien había hablado de autismo para identificar uno de los 3 síntomas nucleares de la esquizofrenia, de las psicosis adultas. Tanto Leo Kanner como Asperger habían aprendido psiquiatría, ejercían su profesión según los cánones que había de alguna manera implantado Emil Kraepelin, el considerado padre de la psiquiatría contemporánea, que es una psiquiatría donde las condiciones de los distintos tipos de trastornos mentales se definían básicamente a través de una descripción muy cuidadosa de las características sintomáticas y de la evolución de los síntomas a lo largo del tiempo. Por tanto,
los trabajos tanto de Kanner como de Asperger entran de pleno en esa tradición de la época en el ámbito médico en general, no solamente psiquiátrico, ¿no? Se suele decir que a la hora de evaluar por qué fue el trabajo de Kanner y no el de Asperger el que ha tenido más impacto, se suele decir, yo misma lo digo, aquí hay alumnos que me lo han oído decir en clase, que un elemento fundamental que a los profesores e investigadores de ahora mismo nos resulta muy familiar, es que Kanner escribió en una revista o publicó su trabajo en una revista que en su momento tenía cierto impacto, reconocido impacto, difusión en el ámbito anglosajón, que es a lo que llamamos impacto todavía hoy, mientras que Hans Asperger publicó su trabajo en una revista importante en Alemania, publicó en alemán, en una revista Archivos de Psiquiatría, también de título en alemán, para mí completamente imposible. Se suele decir, como digo, que esta es la principal razón que explica esa diferencia de impacto entre los dos trabajos, porque de hecho el trabajo de Asperger empieza a ser mencionado solamente en el año 71 y empieza a ser conocido y empieza a ser mencionado además por un psiquiatra suizo, por Van Crevelen, pero en el ámbito anglosajón del trabajo de Asperger no se conoce nada hasta que en el año 1981 Lorna Wynne publica un trabajo en el que hace una comparación directa entre sus propios pacientes y los descritos por Hans Asperger. Lorna Wynne había tenido conocimiento de ese trabajo de Asperger, aunque ella no hablaba alemán, había conseguido que le tradujera ese trabajo su marido, que sí habla alemán, y ella misma tuvo oportunidad de invitar y de compartir con Asperger una sesión de trabajo en Londres, pues el año anterior al fallecimiento de Asperger, que fue en el año 1980, Leo Kanner falleció en el 1981, es decir, fueron ellos coetáneos, ¿no? Como os decía, se suele decir que fue digamos, la revista, la ubicación, la lengua, el motivo fundamental de la diferencia de impacto de estos trabajos. Yo aquí, sin embargo, lo que voy a plantear es que al margen o además de este factor, que desde luego no podemos menospreciar, yo creo que hay razones un poco más profundas, ¿no? Razones más profundas que hacen que, por ejemplo, una persona tan reconocida y pionera importante también en lo que es el autismo tal como se entiende actualmente, como es el caso de Sir Michael Rutter, calificara y dijera que en realidad, aunque Kanner no fue el primero en hablar de autismo, pero el trabajo de Kanner fue la primera descripción, dice, efficient and effective, efectiva, eficaz, útil, respecto al autismo. Y lo que yo quiero plantear aquí, en este contexto de Facultad de Psicología en el que estamos, es que a mi juicio las razones por las cuales la descripción de Kanner efectivamente es y se convierte en una publicación de referencia útil para la investigación y para la profesión, tiene mucho que ver con estas cuatro cosas, con cómo planteó sus observaciones, qué tipo de generalizaciones extrajo de sus observaciones empíricas, qué hipótesis sugirió, qué evidencias provocó que se buscaran y cómo él mismo reflexionó y modificó sus propias ideas acerca del autismo a lo largo de su vida. Casualmente, no puedo sino reconocer que esas cuatro capacidades, observar, generalizar, hacer hipótesis, obtener evidencias y revisar las hipótesis en función de las evidencias, creo que forman parte de cualquier manual básico de formación continua y de formación inicial de los actuales psicólogos, por lo menos en esta casa, como lo demuestra la publicación o cualquier publicación de buenos manuales sobre metodología de investigación. Por ejemplo, este de mis muy queridos y apreciados compañeros Orfelio León y Nacho Montero, Métodos de Investigación en Psicología y Educación. Todos los que habéis pasado por esta casa como estudiantes os sonarán las caras y la portada del libro, seguro. Y espero que también el contenido. Voy a ir justificando un poco por qué me parece que el modo en que Kanner hizo esas 5 clases de cosas
observar, generalizar, formular hipótesis, buscar evidencias y valorar sus hipótesis en función de esas evidencias, porque me parece que representan una visión verdaderamente moderna y científica, que es lo que está en la base de su impacto. Y vamos a empezar con las observaciones que hizo Kanner. Kanner empieza su artículo del año 43 con una cita muy citada que dice lo siguiente: desde 1938 nos ha llamado la atención un número de niños cuya condición difiere de manera tan marcada y singular de cualquier otra conocida hasta el momento, que cada caso merece y espero que recibirá con el tiempo una consideración detallada de sus fascinantes peculiaridades. Empieza así el artículo de Kanner. Y empieza también reconociendo que lo que va a presentar no es más que un estudio preliminar, que necesitaría muchísima más elaboración, pero que él se va a limitar en ese estudio simplemente a presentar una descripción detallada de los casos y a esbozar algunas hipótesis acerca de la naturaleza de esa condición. ¿Qué tipo de cosas son las que destaca y recoge Kanner ahí? Él en realidad lo que nos presenta es una descripción muy detallada, muy sutil, muy perspicaz, de 11 casos, concretamente de 8 niños y 3 niñas, de edades comprendidas entre los 2 y los 10 años, y recoge no solamente observaciones sobre cómo se comportan estos niños, sino también observaciones sobre sus familias, sobre sus historias médicas y sobre su desarrollo, aunque las observaciones de Kanner respecto al desarrollo previo de estos niños, al desarrollo en los 3 primeros años de estos niños, es una información muy limitada, porque está además sujeta exclusivamente a la memoria o al recuerdo que pueden aportar los padres, ¿no? Entre esas peculiaridades que Kanner calificaba de fascinantes, menciono algunas que siguen estando en la base de cualquier descripción y cualquier caracterización actual del autismo. El aislamiento social extremo, él decía, la ausencia profunda del contacto afectivo con otras personas, el deseo, que él decía, ansioso y obsesivo por mantener invariantes el entorno y las rutinas, lo cual da lugar a conductas muy repetitivas, a actividades e intereses muy limitados, a respuestas airadas, decía él, ante cualquier cambio en el ambiente. Hablaba de la fascinación por los objetos, que, sin embargo, para su sorpresa, muestran una capacidad muy hábil de manipulación de estos objetos. Hablaba de mutismo o de un lenguaje que no parece dirigido a la comunicación interpersonal y en la que se encuentran usos peculiares, raros, como puedan ser las ecolalias o las inversiones pronominales. Hablaba, sin embargo, también de la excelente memoria mecánica de fechas, de nombres de cosas, de eventos. Hablaba del buen rendimiento, sorprendente buen rendimiento en la resolución de problemas y de tareas de tipo manipulativo, como puzzles, ¿no? También Kanner habla de respuestas sensoriales inusuales, respuestas, por ejemplo, como las que llevan muchas veces algunos de estos niños, algunos de los niños observados por Kanner, a taparse los oídos ante sonidos que a otras personas no le producirían especial malestar. Habla también de observaciones respecto a la salud física de los pequeños. Dice que en general son niños sanos, que en general no presentan un historial médico destacable, que no aparece ninguna enfermedad en las exploraciones convencionales de salud que él había hecho en la época. Y a partir de ahí también lo que él hace en trabajos posteriores al del año 43, pues él va a detallar, va a profundizar en algunas de estas características. Va a profundizar, por ejemplo, en un trabajo precioso sobre lo que él llamaba el lenguaje irrelevante, metafórico irrelevante de estos niños. O, por ejemplo, en su capacidad para, su aparente preferencia por
fijarse en las partes de los objetos en vez de la forma global o en la configuración global de los mismos. Es decir, son trabajos todavía dentro de los años 40, pero en los cuales él va destacando aspectos fundamentales. Y él muestra, desde el año 43, un interés también muy importante por acumular información acerca de la evolución de esos primeros 11 niños. De hecho, publica, 28 años después, se publica en el año 71, un estudio longitudinal muy preciso de estos 11 casos y publica también en el año 73 otros estudios de seguimiento, ¿no? En el año 56 también publica un artículo donde describe, lógicamente ya con mucho menos detalle, otros 120 nuevos casos de niños con las mismas características. Aparte de toda esa montaña realmente de datos clínicos, de observaciones clínicas, donde se incluyen también elementos que no son, digamos, tan típicamente sociales o cognitivos, como por ejemplo las frecuentes dificultades y problemas que se encuentran en muchos niños con la comida, o la torpeza motora de algunos de los casos, o el perímetro craneal un poquito grande observado en algunos casos. Aparte de esas observaciones, Kanner ofrece también una descripción muy interesante y muy sutil de las características de los padres de esos 11 niños a los que él atendió. Él habla y destaca y se muestra de alguna manera sorprendido porque todos los padres, dice, y cito literalmente, parecen ser muy inteligentes, intelectuales, obsesivos, emocionalmente fríos. Tan fríos que en un desliz un poquito impropio de un profesional riguroso llega a acuñar y a usar el término de padres nevera y a decir en una entrevista que hizo a la revista Time en el año 1960 que estos padres y madres nevera parecían haberse descongelado solo el tiempo necesario para hacer un hijo. Este comentario, él durante años, vamos a ver cómo se arrepintió profundamente de haberlo hecho. ¿Qué generalizaciones extrae, propone Kanner ya en su artículo del 43 en base a todas estas observaciones? En primer lugar, Kanner lo que plantea es que en ese conjunto de comportamientos observados, y a pesar de la diversidad y de las diferencias individuales evidentes entre los 11 niños que él describe, dice, se puede reconocer un clúster de síntomas común a todos ellos. Y él habla de clúster de síntomas reconocible. En realidad, en ese trabajo del año 43, él no propone criterios diagnósticos para el autismo. Tenemos que esperar a un trabajo el año 56 que publica junto con su colega en la Johns Hopkins University, Leon Eisenberg, también como él, psiquiatra infantil de origen judío, para que podamos encontrar una propuesta específica de criterios diagnósticos para el reconocimiento y la identificación de esa condición. Establecen 5 criterios importantes, pero en cualquier caso, Kanner y Eisenberg se preocupan de que quede muy claro que del conjunto de síntomas que se pueden observar y que pueden presentar estos niños, los fundamentales, los síntomas que ellos llaman patognomónicos, son solamente 2. Y habla literalmente de la soledad extrema y del deseo obsesivo por mantener la invarianza del ambiente. Dice Kanner, el desorden fundamental patognomónico más sobresaliente es su incapacidad para relacionarse de forma normal con las personas y situaciones desde el comienzo de la vida.
Sus padres decían de ellos que siempre habían sido autosuficiente, encerrado en su concha, más feliz cuando se le deja solo, que actúa como si la gente no estuviera allí, que actúa totalmente ajeno a todo lo que le rodeaba, que daba la impresión de una sabiduría silenciosa, que fracasaban en el desarrollo de la cantidad normal de conciencia social, que actuaban como si estuvieran hipnotizados. Cierro las comillas porque eran palabras literal del trabajo de Kanner. Ese patrón de funcionamiento, ese clúster de síntomas, está apuntando básicamente entonces a un patrón de funcionamiento psicológico, un patrón de comportamiento donde hay una disociación entre el funcionamiento en el ámbito social y en el ámbito no social. Dice más cosas Kanner, extrae más generalizaciones, alguna de ellas no del todo sostenida después por él mismo. Por ejemplo, él destaca la fisonomía, dice, absolutamente y sorprendentemente inteligente de estos niños. Una afirmación que el propio Leon Eisenberg, en una entrevista, reconoce que quizá implicó cierta sobreestimación por parte de Kanner en base a los datos. ¿A qué datos? Básicamente a la apariencia, a la fisonomía inteligente de los pequeños pacientes y a su habilidad en la resolución de tareas manipulativas. Es de ahí de donde Leon Eisenberg, digamos, explica ese pronunciamiento tan categórico de Kanner en el trabajo del año 43. Kanner no hace en su trabajo, ni en el del año 43 ni después, ninguna propuesta directa de intervención. A diferencia, por ejemplo, de lo que sí hizo Hans Asperger. Sin embargo, desde el primer trabajo muestra una preocupación genuina por la atención y el tratamiento institucional que estaban recibiendo y que veía que estaban recibiendo muchos de estos niños, que frecuentemente, como él decía, habían sido arrojados por sus padres a centros para débiles mentales y tratados como objetos o como infrapersonas. Kanner también plantea que esta es una condición rara y este etiquetado, esta característica de que es una condición poco frecuente se ha mantenido hasta hace relativamente poco. Yo creo que después en la mesa redonda habrá posibilidad de analizar también esta cuestión. Y él planteaba también que era una condición única. Una condición única desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista nosológico, como él mismo recogió en publicaciones como este libro de psiquiatría infantil, que es muy posterior. Quiere decir que era una condición diferente a las demás, pero además una condición en la cual todas las manifestaciones podían entenderse como reflejo, resultado de una única entidad o problemática mórbida, de un único trastorno de base. Es esa apelación al carácter único del trastorno el que todavía en la psiquiatría actual ha estado en la base de todos los estudios sobre la validez diagnóstica del constructo o del término autismo. Otra generalización muy importante que hace Kanner es la idea de la enorme precocidad del trabajo, de la condición. En su trabajo del año 43, él insiste en este aspecto y concluye diciendo que probablemente el autismo es el primer caso de trastorno innato del contacto afectivo. Estamos por primera vez ante un caso claro de una condición donde hay un trastorno innato del contacto afectivo. Y él insiste mucho se preocupa muy mucho de diferenciar esta condición de la psicosis. Aquí la verdad es que Kanner también estuvo dudando mucho tiempo respecto a esto. La verdad es que a él le costó mucho trabajo, él lo reconoce, elegir el término autismo. Tenía muchas dudas, porque como he dicho antes, el término autismo había sido acuñado en el contexto de las esquizofrenias adultas. Y Kanner no estaba muy convencido, tenía su sospecha ya en el año 43 de que, llamando a esta condición autismo infantil,
se generaran expectativas de analogía respecto a las psicosis adultas que él quería eliminar. Bien, se arriesgó a usar ese término, siempre se arrepintió de haber elegido ese término y, sin embargo, no fue muy capaz, quizá porque él tampoco lo tenía del todo tan claro, de establecer una diferenciación muy clara respecto a la psicosis. Por ejemplo, hay artículos tempranos en los cuales él dice: esto no es, se refiere al autismo, claro, como en el caso de los niños o adultos esquizofrénicos, una desviación de una relación inicialmente presente. No es una retirada social de una participación social que existiera con anterioridad. Por tanto, parecía que lo tenía en este sentido perfectamente diferenciado ya desde los primeros trabajos y, sin embargo, a lo largo de trabajos posteriores se sigue comprobando, se sigue viendo cierta confusión. Por ejemplo, en un artículo que tiene que se llama Problemas de nosología en psiquiatría infantil y adolescente del año 49, pues él habla con cierta ambigüedad sobre esta conexión entre autismo y psicosis. O, por ejemplo, una revista importante todavía hoy, como es el Journal, quizá la revista más importante en el ámbito del autismo, el Journal of Autism, del que Kanner fue el primer director entre 1971 y 1974. Inicialmente se llamaba Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, mostrando, digamos, o dando cobertura a una mezcla, digamos, de trabajos sobre las dos condiciones. Solamente en el año 1979, ya pues prácticamente el año antes de morir, 2 años antes de que muriera Kanner, cuando él ya no era el director de la revista, esa revista cambió su nombre por el nombre actual, que es el Journal of Autism and Developmental Disorders, un cambio conceptual muy importante que recogía el espíritu de los tiempos y el reconocimiento por primera vez en 1980 del DSM-3, en esa edición, de reconocimiento del autismo como un trastorno del desarrollo, no como una forma de psicosis infantil. El trabajo de Kanner es en cierta medida un trabajo ateórico. Él no parte de una teoría clara de la que derivar deductivamente hipótesis acerca de la naturaleza de su condición, la condición del autismo. Sin embargo, aunque explícitamente él no se propone formular hipótesis etiológicas directamente, el hecho cierto es que las cuestiones que él planteó y que apuntó en su trabajo el año 43 ha favorecido y ha provocado una muy intensa labor de investigación sobre las posibles causas biológicas y ambientales que tienen que ver con el autismo. En el artículo de 1943, él hace, de hecho, un comentario que actualmente podríamos considerar premonitorio acerca de las bases biológicas, ¿no?, del autismo, porque concluye: debemos asumir que estos niños han llegado al mundo con una incapacidad innata para formar el contacto afectivo normal con las personas, un contacto, reconoce él, biológicamente proporcionado. Del mismo modo que otros niños nacen con deficiencias intelectuales o físicas innatas. Dice Kanner, si esta hipótesis es correcta, un estudio más profundo de nuestros niños puede ayudar a proporcionar unos criterios más concretos sobre las todavía difusas relaciones de los componentes constitucionales, o sea, innatos, de la respuesta emocional. Por el momento, parece que lo que tenemos son ejemplos puros de trastornos autistas innatos del contacto afectivo. Y ahí concluye el artículo del año 43. Por otra parte, Kanner, en ese primer artículo, dice explícitamente que no está seguro, son palabras textuales, de hasta qué punto las características de los padres contribuían a la condición de sus hijos y al curso de esta. Es decir, no estoy seguro de que en realidad implicó quizá hay alguna responsabilidad, o por lo menos se interpretó como quizá hay alguna responsabilidad. Él mantuvo cierta posición
ambigua respecto a la posible responsabilidad de la forma de ser de los padres en la forma de ser de los hijos, realmente y de manera, como os digo, muy clara en los trabajos hasta 1969. Por ejemplo, en este trabajo sobre nosología del año 49 que he mencionado antes, ¿no? Y esto no deja de ser una cuestión bastante sorprendente en Kanner, ¿no? Porque él expresamente en el año 1935, es decir, mucho antes del año 43, ya había rechazado que el autismo, entendido en el sentido de Bleuler, fuera un trastorno de la relación madre-hijo. En 1937 había publicado críticas a aquellos que desde corrientes psicodinámicas culpabilizaban a los padres de los problemas de sus hijos, no del autismo, sino en general de los problemas de los hijos. Kanner no era un autor especialmente proclive al psicoanálisis, aunque en su época el ambiente psiquiátrico estaba dominado por el psicoanálisis. Él, por ejemplo, en 1941, es decir, 2 años antes de la publicación que estamos hablando hoy, él había escrito un libro que se titulado En defensa de las madres, un título que fue traducido al español y que tiene un subtítulo maravilloso que en español es Cómo educar a los hijos a pesar de los más fervientes psicólogos. Y fervientes lo pone entre comillas. ¿Y qué decía Kanner en este libro del año 41 sobre cómo educar a los hijos a pesar de los más fervientes psicólogos? ¿De qué fervientes psicólogos quería proteger a las madres? Pues dice Kanner en este libro literalmente: si quieres ir a adorar al autosuficiente gran Dios inconsciente y a sus intérpretes, no hay nada que te lo impida. Pero no dejes que tus hijos paguen las consecuencias de tus excursiones al reino de la fantasía. Porque esto, el psicoanálisis, no es más que una fantasía no probada, a la que han llamado psicología, pero que está sublimemente alejada de la vida real, que es desdeñosa de los hechos y sucesos reales y que en realidad depende de una especie de fantasiosa interpretación sobre a modo de inconsciente mitológico. Por tanto, Kanner en el año 41 se mostraba claramente ajeno a esta marea psicodinámica que envolvía la psiquiatría de la época en Estados Unidos y no solo. Y sin embargo, a su pesar, ese comentario acerca de los padres nevera generó una corriente de opinión culpabilizadora desarrollada de manera muy activa en ese contexto de la psicología y la psiquiatría psicodinámicas, aunque él expresamente y siempre que tuvo oportunidad, siempre negó haber culpado a los padres. Por ejemplo, en 1968, en un artículo publicado en otra revista de mucho impacto, Acta Paedopsiquiátrica, dice: en ningún momento he señalado a los padres como la principal fuente postnatal de patogenicidad, refiriéndose al autismo. En cualquier caso, Kanner, y este es un aspecto, yo creo, poco destacado de su trabajo, pero muy relevante desde una perspectiva neuroconstructivista actual sobre el desarrollo humano, reconocía en su primera publicación que la relación de los padres con los padres en ningún caso podría explicar todo el comportamiento de los niños ni su evolución. Dice, el aislamiento muy temprano limita la experiencia y las relaciones del niño con su entorno, convirtiéndose, por tanto, en sí mismo en determinante del propio desarrollo ulterior. Como decía, Kanner fundamentalmente acumula evidencias de tipo clínico con la estrategia kraepeliniana de acumular descripciones de casos y de hacer estudios de seguimiento de esos casos en periodos más o menos largos. Pero, por tanto, las evidencias vienen más bien de otras personas distintas al propio Kanner, ¿no? Muy importante, esas evidencias, cómo surgen, cómo se plantean, de dónde salen, quiénes fueron los pioneros en iniciar líneas de trabajo que
tomaban y que aportaban en última instancia información útil para poder contrastar las ideas de Kanner. Toda esa información, todo ese recorrido histórico en los distintos países del mundo aparece recogida con enorme detalle en este libro maravilloso de Adam Feinstein, A History of Autism. Es un libro que tenéis en la biblioteca, es un libro que estamos traduciendo al español, y aquí tenéis a Adam Feinstein, que él en sí mismo él es padre de un hijo, un adolescente con autismo, ¿no? Ese recorrido histórico por los pioneros en el ámbito de las ideas, de la investigación y de los servicios de autismo en todo el mundo lleva a obtener una imagen muy clara de cómo han sido, de dónde han salido esas evidencias. Y esas evidencias es muy interesante porque surgen básicamente del movimiento de reacción muy activa que hacen los padres británicos y padres norteamericanos ante ese clima de culpabilización colectiva de los padres sobre el autismo. Se produce ya en los años 50, se producen movimientos de grupos de padres que empiezan a organizarse, que empiezan a ponerse en contacto con científicos expertos en todos los ámbitos del saber, en la biología, en la medicina, en la psiquiatría, en la propia psicología. Algunos, no muchos, pero algunos de estos padres pioneros son en sí mismos científicos de primera fila en sus respectivas especialidades, y se produce entonces realmente una dinámica que yo creo que es muy característica del ámbito del autismo. Después podemos, seguramente que alguno de mis compañeros de mesa va a hacer alusión a ello, donde realmente es el empuje de las familias a la investigación y a la organización de servicios la que posibilita crear un contexto de investigación, un contexto de búsqueda de evidencias en contra de esta acusación percibida, interpretada, de culpabilidad de los padres en el origen del problema. Fruto de esas primeras evidencias científicas, de investigaciones psicológicas, de investigaciones con hermanos, de investigaciones genéticas, es precisamente este cambio de denominación de la revista del Journal of Autism al que me refería con anterioridad. En ese libro de Historia del Autismo, no podía ser de otra manera, hay también un capítulo dedicado a nuestro país, un capítulo en el que se reconoce el trabajo pionero de una persona, Ángel Rivière, que tuvimos la suerte de que fuera catedrático de Psicología Cognitiva en esta facultad, en esta universidad, y que contribuyó de una manera muy significativa a que el conocimiento del autismo y la atención al autismo y la formación de profesionales en el autismo tuviera esa mirada, esa perspectiva de fundamentación científica que era la que originalmente habían buscado los padres y habían provocado los padres en otros países. También en este libro se hace mención a algunas de las asociaciones, las primeras asociaciones que en este país, organizaron los primeros servicios de atención directa a las personas con autismo, y para la edición española está preparando el autor una ampliación de ese capítulo dedicado a España, donde podamos recoger pues la experiencia y la mención a instituciones y a personas que se quedaron fuera de la primera edición, diríamos, de esa referencia a la edición inglesa, pero que son esenciales para entender la realidad del autismo hoy en nuestro país. El papel, por ejemplo, de las grandes confederaciones como FESPAU, como Autismo España, otras que han surgido después, como puedan ser la Federación Asperger España, la Fundación Ángel Rivière, que se ha creado hace muy poquito tiempo, del que después nos hablará Mariluz, o, muy importante y muy típico de España, la Asociación de Profesionales del Autismo, que no existe en otros países y de los que también nos hablará Javier como expresidente que ha sido de esa asociación. El conjunto de evidencias obtenido a partir de este movimiento permite revisar, y le permitió al propio Kanner, pero también nos permite a todos, revisar en profundidad todas esas generalizaciones iniciales del autor. Por una parte,
desde finales de los años 70, los sistemas de clasificación diagnóstica internacional ya han hablado de autismo como una entidad diferente a la psicosis en todas sus ediciones, desde el CIE 9 hasta el DSM-3, en todas sus ediciones, y en todos los casos la definición diagnóstica que se propone del autismo comparte o sigue anclada en la descripción de los síntomas fundamentales de los que habló Leo Kanner. Es verdad que dependiendo de las ediciones, pues el número de criterios diagnósticos necesarios para ese diagnóstico ha variado. Ha habido matices acerca de la importancia de algunos criterios, como pueda ser la edad de inicio, pero básicamente siempre se ha reconocido que hay una tríada básica de alteración nuclear que tiene que ver con la interacción social, la alteración cualitativa de la interacción social, de la comunicación social, de la imaginación social, que suele ir junta, que suelen presentarse de manera conjunta, aunque en los últimos años algunos autores están planteando la posibilidad de que esa tríada pueda ser fraccionable, de que podamos encontrar de algún modo bases genéticas y cursos evolutivos diferentes en relación con esas, digamos, síntomas o alteraciones primarias, ¿no? La evidencia de investigación clínica y no clínica ha obligado a reconocer algo que Kanner no tuvo mucha posibilidad de ver en mucho detalle, pero que, como hombre perspicaz que era, intuyó absolutamente, que es la idea de que el autismo es una condición mucho menos homogénea y mucho menos única de lo que él había planteado. Ha sido inevitable reconocer la diversidad fenotípica, la existencia de síntomas muy diversos o de patrones sintomáticos muy diferentes en las personas, cursos evolutivos muy diferentes en las personas, formas más típicas y menos atípicas, niveles muy diferentes de intensidad de la sintomatología, y eso es lo que ha dado lugar al desarrollo o la emergencia de conceptos como el de continuo de severidad o la propia noción de espectro del autismo, que se han ido imponiendo en la descripción de esta condición, por cierto, para horror de Kanner, que abominó siempre de este, digamos, ensanchamiento del concepto y llegó a hablar de que el término autismo se había convertido en un cubo de basura pseudodiagnóstico. Digo, para que veáis un poquito la intensidad emocional con la que Kanner vivió este movimiento, ¿no? También la investigación ha puesto de manifiesto que, a diferencia de esa idea de que es una condición única, totalmente diferente al retraso mental, a los trastornos infantiles, por ejemplo, de atención o del lenguaje, más bien lo que ocurre es que en la mayoría o en una parte muy considerable de los casos de personas con autismos se da una comorbilidad. Hay varias de estas condiciones que concurren. Respecto a la disociación social, no social, la evidencia, sobre todo de la investigación cognitiva, ha permitido poner de manifiesto que la propuesta inicial de Kanner es una propuesta, diríamos, muy grosera, muy de grandes rasgos, porque lo que realmente parece que ocurre es que las personas con autismo tienen una relación peculiar tanto con los objetos físicos como con los objetos sociales, como con las personas, que hay alteraciones muy sutiles también en el ámbito del funcionamiento o de la relación con los objetos físicos del mundo, y que en realidad, por tanto, más que hablar de una disociación en sentido estricto, lo que tendríamos que hablar es de una especie de estilo cognitivo peculiar, un modo de funcionamiento peculiar en relación con todos los ámbitos del mundo. La investigación genética, de manera paralela, ha mostrado también cómo entre familiares de primer grado de personas con autismo es frecuente, es relativamente frecuente, una forma subclínica de la tríada básica o de las alteraciones básicas que definen el autismo, al cual se le conoce o se le denomina fenotipo autista ampliado, algo que de alguna manera
Kanner intuía, ¿no?, cuando ponía el acento en esa, digamos, semejanza, ¿no?, en esa frialdad social o emocional de los padres de las personas con autismo. Todo ello, ¿qué es, a dónde nos ha conducido? Pues nos ha conducido a límites cada vez más difusos del concepto de autismo, a un aumento inevitable, por tanto, de la prevalencia del autismo y a una distribución o una visión de las condiciones de la psicopatología infantil o de las alteraciones del desarrollo en su conjunto muchísimo más compleja, muchísimo más matizada, donde estarían personas con trastornos del espectro del autismo muy parecidas a las que en su momento describió Kanner, que suelen ser personas en las cuales hay también retraso mental, hay también problemas muy graves del lenguaje, como los que él mencionó, pero también hay personas con el mismo patrón sintomatológico y, sin embargo, altas capacidades, tanto cognitivas como lingüísticas. Tenemos que hablar de fenotipo autista ampliado y esto nos coloca, por tanto, en un continuo de alteración que rompe mucho el esquema clásico de los trastornos psiquiátricos o de las clasificaciones psiquiátricas clásicas, dentro de las cuales siguen moviéndose todavía las propuestas de nuevas ediciones del DSM, del CIE, etcétera, etcétera. Más bien, el reconocimiento, la acumulación de evidencias sobre esa diversidad obliga y ha llevado a que en los últimos años se haya impuesto directamente no el término trastornos del espectro del autismo, sino condiciones del espectro del autismo, y que incluso en el borrador del DSM-5, el último publicado antes de la publicación definitiva de esta versión del manual, ya se hable directamente de trastorno en singular del espectro del autismo, retomando en realidad la idea de Kanner de que, a pesar de la diversidad de manifestaciones, el trastorno, que implica la soledad o la problemática socioemocional y la problemática de relación con el entorno físico, es solamente uno. Estas condiciones del espectro del autismo se perciben ahora, en función de la evidencia a la que hacía referencia anteriormente, no como condiciones diferentes, o sea, no como condiciones de personas que son deficientes necesariamente, sino que son simplemente diferentes. Y es ese modo de pensar acerca de las personas del espectro del autismo en toda su diversidad la que, junto con las observaciones y las evidencias acumuladas en relación con otros cuadros originalmente también considerados como trastornos mentales, como pueden ser los trastornos de atención, los trastornos de aprendizaje, etcétera, ha ido configurando un movimiento muy potente que es el que propugna que entendamos todas estas situaciones, todos estos casos, diríamos, como únicamente manifestaciones de la neurodiversidad humana, que no debe ser vista como un problema, como una patología, sino que simplemente, pues como dice el logo, pues constituyen en realidad la sal de la vida, ¿no? Esa diversidad de las personas, de la cual formarían parte todas las personas con condiciones del espectro del autismo. Os decía, y voy terminando, Kanner disfrutó muy poco, en realidad, del impacto de su trabajo. Disfrutó muy poco porque tenía la sensación de que ese trabajo sobre autismo obviaba, quitaba valor, hacía menos obvio sus aportaciones en otros ámbitos importantes de la psiquiatría. Sufrió bastante porque siempre tuvo la duda y la sensación de que se había equivocado al elegir el término autismo. Sufrió bastante porque pensó que de una manera un tanto involuntaria había provocado interpretaciones inadecuadas, por ejemplo, en relación con el tema de los padres o la responsabilidad de los padres. Él, siempre que pudo, echó marcha atrás. Corrigió sus propias posiciones. Por ejemplo, desde muy pronto él excluyó que el lenguaje tuviera que ser un criterio diagnóstico. Él pensaba más bien que los problemas de comunicación y de lenguaje eran derivados de los dos problemas básicos, del aislamiento social, o sea, los problemas socioemocionales y, digamos, de necesidad de mantener la invarianza del entorno. Él, ya en el año 71, expresamente asume y reconoce que es indudable que la etiología del autismo sea biológica.
Y esto lo hace después de la publicación de un artículo por parte de Stella Chess, donde presenta importantes datos, no solamente con gemelos, sino sobre otras situaciones, otras evidencias de investigación. Es curioso que hasta 1971 no hiciera este reconocimiento, porque él mismo, en su trabajo con Eisenberg en el 56, ya menciona la existencia de parejas de hermanos gemelos en las que los dos hermanos gemelos presentan autismo, y hay otros estudios de la época que también estaban aportando claramente evidencias clínicas en ese sentido. Pero lo más interesante es que Kanner siente la necesidad de explicarse y de explicarse fundamentalmente delante de los padres, ¿no? En 1969 él se presenta a uno de los primeros congresos de la National Society for Autistic Parents, ¿no? Uno de los primeros congresos de la Asociación Americana de Padres de Personas con Autismo, que después se ha convertido en el Autism Society of America, y escribe, o dice, está transcrito, pero él lo dijo, dice: he sido malinterpretado muchas veces. Desde mis primeras publicaciones hasta las últimas he hablado inequívocamente de esta condición como innata. Pero como he descrito algunas de las características personales de los padres, se me ha atribuido erróneamente haber dicho que todo es culpa de los padres. Pero aquellos de ustedes que han venido a verme con sus hijos saben que no es eso lo que yo he dicho, que de hecho he intentado aliviar la ansiedad de los padres provocada por esa especulación. Y en esa misma conferencia, de una manera muy dramática, hace esta declaración. Dice: padres, yo os eximo de toda responsabilidad. Y a partir de ese momento, el año 69, él no va a desperdiciar ninguna oportunidad de ir muy abiertamente a la contra de las interpretaciones psicodinámicas. Por ejemplo, haciendo una crítica furibunda en 1972 del libro de Bettelheim, de Bruno Bettelheim, La fortaleza vacía, que había sido publicado en 1967 en inglés, que fue traducido al español en 1971, fue el primer libro traducido al español en 1971 y ha provocado un daño verdaderamente irreparable en decenas de miles de padres que leyeron como única referencia ese libro de Bettelheim. Él también se ha lamentado de que incluso a pesar de las evidencias ha habido una cierta corriente de pensamiento que ha mantenido vinculado el autismo a las psicosis. Y es verdad que hasta el año 83, hasta el DSM-3 versión revisada, no se incluyeron expresamente digamos, estas dos categorías como diferentes, y se incluyó como criterio excluyente para el diagnóstico de autismo el que no hubiera ni delirios ni alucinaciones. Él, como os decía, finalmente siempre abominó del curso que estaban llevando a los acontecimientos y de que el término autismo acabara aplicándose de manera indiscriminada a cualquier niño raro. Esto, él murió en el año 81, no sé cuánto más habría abominado en el momento actual. En definitiva, 70 años después del trabajo de Kanner, yo creo que resulta fácil reconocer y sintetizar el valor de su trabajo diciendo que Kanner fue el gran catalizador, el gran provocador de dinámicas de investigación y de atención a las personas con el autismo. Desde luego quedan todavía muchas dudas por resolver, pero Asperger había escrito en 1944, en su famoso trabajo del año 44, había dicho: el término autismo acuñado por Bleuler ha sido y puede considerarse indudablemente una de las más importantes creaciones conceptuales y lingüísticas de la nomenclatura médica. A mí me parece que el hecho de que Kanner esa etiqueta la aplicara no solamente a un síntoma, sino a toda una condición, a una constelación de síndromes, es otro de los grandes hallazgos y aportaciones importantes en el conocimiento de los trastornos, diríamos, mentales, del comportamiento, del desarrollo o de la condición humana en general, porque hoy día la investigación del autismo es una investigación que se centra en buena medida y tiene que ver en buena medida con las bases del funcionamiento cognitivo, social, humano y sus bases biológicas y psicológicas también. Hablar de autismo hoy es hablar de una condición reconocida, visible socialmente
que presentan muchísimas personas en todo el mundo. A Manolo Posada después nos dirá más o menos cuánto, y en torno a la cual hoy hay formas reconocibles de investigación, de acción profesional. Por esa razón nos parece que la obra de Kanner, a la que de ninguna manera se le puede hacer justicia en una conferencia, merece una reflexión, permite una reflexión muy amplia, y es por esa razón por la que vamos a dedicar lo que queda de este año de 2013 a analizar aspectos que tienen que ver en origen con esta obra de Kanner. Para eso hemos conseguido recursos gracias a la labor de la Facultad de Psicología. Hemos conseguido recursos del Departamento de Psicología Básica, hemos conseguido algunos recursos de ayudas de movilidad que la Universidad Autónoma de Madrid aporta al Máster Oficial de Psicología de la Educación, y vamos a poner recursos del máster propio de apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, que es un máster nuevo en esta facultad desde el año pasado y del que veo aquí a muchos estudiantes matriculados y del que tenéis también información a la entrada. Vamos a dedicar recursos también para poder programar distintas actividades relativas al análisis y que nos permitan una reflexión a fondo sobre el trabajo de Kanner. Vendrá Adam Feinstein, el autor de este libro maravilloso de Historia del Autismo, vendrá Theo Peters para hablarnos de neurodiversidad, y vendrán otros muchos especialistas españoles y no solamente españoles para analizar aspectos parciales de la obra de Kanner. Por último, ya para terminar, deciros que en esta facultad, efectivamente, como decía Ángela, tenemos una trayectoria, una tradición de estudio del autismo. Hay un fondo documental verdaderamente espectacular en esta Facultad de Libros de Autismo, y con ocasión de esta celebración el personal de la biblioteca ha hecho un esfuerzo extraordinario por organizar una exposición bibliográfica que está en el interior de la biblioteca y a la que estáis todos cordialmente invitados acerca de la evolución de lo que ha pasado en estos 70 años investigando el autismo. Nada más por mi parte, muchas gracias. Bueno, pues ahora viene la segunda parte, que es la más interesante, como siempre, que es una mesa en la cual personas que han vivido en primera persona y tienen una experiencia en primera persona de las tres, diríamos, áreas o ámbitos sin los cuales no es posible entender qué pasa con el autismo en nuestro país y fuera de nuestro país, pues nos acompañan hoy. Mariluz es la primera que va a hablar, y va a hablar no como catedrática de lingüística, o sí, sino como madre de una persona con autismo, concretamente de un adulto con altas capacidades, con síndrome de Asperger. Manuel Posada, en el extremo de allá, desde su experiencia de director de un instituto de investigación en el Instituto de Salud Carlos III, y como antiguo coordinador de un grupo que se creó, un grupo de estudios sobre trastornos del espectro del autismo, nos va a aportar algunos datos y algunas ideas sobre la investigación. Y finalmente Javier Tamarit, como responsable del programa de calidad, del área de calidad de vida de la Confederación CEAPS, en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y en su calidad de expresidente de la Asociación de Profesionales, de la Asociación Española de Profesionales del Autismo, nos van a dar sus impresiones y nos van a dar pie también para el coloquio. Mariluz, empiezas tú cuando quieras. Muchas gracias. Para mí es, de verdad, sinceramente, un honor, un gozo estar con todos vosotros, que sois tan importantes. Me refiero sobre todo, no solo a los profesionales que están desarrollando su profesión maravillosa, la que admiro tanto, que es la de ser psicólogos,
sino los estudiantes que se están preparando para ser los mejores y hacer una vida más digna a nuestros hijos. Hablar de cosas que están metidas en el corazón es un poco difícil para una profesora de lengua española que suele trabajar sobre la sintaxis del español, sobre los pronombres, sobre las preposiciones. Aquí vengo sencillamente a daros mi testimonio en carne viva, porque me ha emocionado mucho lo que he oído, porque efectivamente a Kanner le parecían fascinantes, esa es la palabra, fascinantes peculiaridades. Y esa fascinación por estos chicos, voy a decir chicos porque siempre se tiende a hablar de los niños autistas, los niños. Yo tengo un hijo de 40 años, Ricardo 12, que nació el año 73 y que tuvo la suerte, es el tercer hijo después de 2 hermanas, chicas muy brillantes, etcétera, y de repente nace este hijo y desde el principio yo notamos cosas raras en su comunicación y luego le costó más hablar de lo normal. Imaginaros, yo en esa época estaba haciendo mi tesis doctoral sobre estructuras sintácticas del español actual. Me culpabilicé mucho porque pensé que no hacía demasiado caso a mi hijo, porque yo presenté la tesis en el año 73 y mi hijo nació en enero del 73. Todo ese mundo de la culpabilización que luego se ha deshecho, que es genética, todo lo que ha hablado Mercedes, para mí es vida. Entonces, ¿cuántas veces pensé, claro, es que estaba estudiando tanto, siempre estudiando, que no prestaba suficiente atención al desarrollo de mi hijo? La primera oración subordinada que dijo mi hijo, que fue una subordinada de tiempo, para mí fue casi, ya puede construir estructuras más complejas. Luego le estudiaba casi exhaustivamente, empezó a hablar estupendamente, pero luego hablaba como un libro abierto, luego hablaba pedantemente, decía cosas absolutamente que no dicen los chicos de su edad, me hacía preguntas que me hacían mis estudiantes de filología, de palabras que son casi sinónimas. Mamá, ya hablo de 6, 7, 8 años, ¿no? ¿Qué diferencia entre esta palabra y la otra? Y eran casi sinónimas, pero él notaba un matiz que el resto de los chavales de esa edad no notaban. Entonces pasó de tardar en aprender a hablar de forma muy exagerada, rara, y luego a hacer unos cálculos extraños. Con 7 años aparecía alguien en casa y le decía, con esa cara de despiste, ¿y tú qué año naciste? ¿Qué día naciste? El día tantos, de tantos. Dice, pues era martes. Y era martes. Luego esa capacidad la he ido perdiendo. En fin, tuve la suerte enorme de que en el colegio donde fue, porque nunca nadie me dijo qué tenía, desde el principio le llevé a psicólogos, uno me dijo que era cercano al autismo, empezaba a sonar esa palabra. Una persona cercana a mi familia estaba leyendo La fortaleza vacía de Bettelheim, que yo la miraba, y veía una cosa rara, y me dice muy apodíctico, es que Ricardo tiene autismo. Digo, sí, ¿y eso qué es? Entonces, bueno, como resultó que tuve la suerte inmensa de que fue a un colegio con pocos niños, porque claro, veíamos que tenía dificultades y tenía que ir a un colegio con pocos niños, con clases reducidas. ¿Y sabéis quién era el psicólogo en ese colegio? Un joven que estaba haciendo entonces en esta facultad su tesis doctoral, llamado Ángel Rivière. Y entonces lo cogió, le dije, oye Ángel, era el psicólogo del colegio, su profesora, una de las profesoras era Inés Marichalar, su esposa, la viuda de Ángel. Y yo le dije, bueno, mi cuñado me ha dicho que Ricardo es autista. Yo te digo que no es autista porque yo estoy estudiando esto muchísimo. Estoy hablando del año 80, 81, con 7 o 8 años de mi hijo.
Y bueno, luego por circunstancias de la vida tuvimos que marcharnos a otro sitio a vivir fuera y tuvo que perder la cercanía a Ángel Rivière. Pero también pasó por cientos, no cientos, pero muchos psicólogos. Mi segunda carrera por empatía, por afición, que nunca he estudiado, pero sí he leído tanto porque he ido a tantos psicólogos, es la psicología, que es como una afición para ayudar a buscar tablas de salvación. Y he conocido a tantos psicólogos, a tantas personas, algunos espléndidos, desde luego, en todo caso, siempre el mejor Ángel Rivière, porque resulta que cuando pasada el tiempo estoy en un aeropuerto y me encuentro por casualidad a Ángel, Mariluz, ¿cómo está Ricardo? Pues mira, por ahí anda trasteando, va a un colegio nacional allí en Majadahonda, y si el profesor es bueno, pues saca buenas notas. Si el profesor es poco empático, nos llaman rápidamente. Yo no sé si será mi corazón el que hace plop-plop, es posible, pero quiero verlo. Y lo vio exhaustivamente durante 2 tardes ya en su casa, de Plaza, de Avenida de Santo Domingo, calle de Cuesta de Santo Domingo. Y cuando acaba esa exhaustiva 2 tardes y voy a su casa y me dice: mira, Mariluz, tu hijo tiene, porque hasta entonces le habían diagnosticado hiperactividad, trastorno del control de impulsos, miles de cosas, varias cosas variadas, incluso ya había ido al Inserso un poquito antes a que le vieran, porque su padre, muchas familias lo pasan tan mal que algunos padres, familias, pues llegan incluso a tener problemas. Su padre murió, no quiero decir que sea causa-efecto, pero murió joven. En fin, hay muchos problemas en torno a la familia que vive estas vivencias, lo sabéis. Entonces me dice: Ricardo, es un síndrome de Asperger del libro. Digo, ¿y eso qué es? ¿Eso de síndrome de Asperger qué es? Eso que te lo dieron cuando tiene ya 18 años, es decir, el año 91, ya estaba publicado, todo lo que ha dicho lo contextualizo, ya sonaba entre vosotros, pero por ahí por el mundo no sonaba. Ahora por el mundo tú dices: mi hijo tiene síndrome de Asperger, y dices: ah, ya, sí, claro, lo he oído en la tele, suena, lo he visto en una película que se llama Mi nombre es Cam, que por cierto, si no la habéis visto la recomiendo, que es india y es maravillosa. Y, bueno, pero antes no sonaba nada, a mí no me sonaba. Ah, no, es un psiquiatra, me dijo Ángel Rivière, es un psiquiatra austriaco que está trabajando en autistas de alto funcionamiento, que tienen inteligencia, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a formar un grupo que vamos a ayudarles con nuestros estudiantes de 4º y 5º de Psicología de la Autónoma, para que les acompañen y para que no se sientan solos. Fue el amanecer, porque esos chicos que acompañaron a esos que empezaron ese proyecto precioso, pionero en Europa, los fines de semana los llamaban, a mi hijo le llamaban por teléfono, Dorita, que era su coordinadora, pero había otros 2 o 3, y había chicos en su grupo que llamaban: oye, Ricardo, venga, ¿cómo quedamos? ¿Dónde quedamos? Y salían con él, que era incapaz de salir con nadie como no fuera con sus hermanas y los amigos de sus hermanas, porque él no tiene capacidad de tener amistad. Le cuesta horrores. Entonces, no es que no sea sociable, es sociable. No es que sea tímido, es un descarado. Pero le cuesta. Y en la actualidad, estoy hablando de forma loca y tormenta de ideas porque es como me va saliendo, y cuando me pase y me decís cállate, 5 minutos, ni uno más. Sí, por eso, porque me podéis preguntar. Ahora tiene 40 años y está angustiado, perdido, porque yo, ¿por qué no puedo tener pareja? Es perfectamente consciente de sus dificultades. ¿Y por qué los demás tienen novia o novio? ¿Y por qué los amigos? ¿Y por qué yo quiero que me ayuden, que me apoyen, que me asistan? Y en fin, tantas cosas le ayudaron tanto ese proyecto de Ángel Rivière, de tal modo que cuando Ángel Rivière murió, y esto permitidme ya para terminar, como anécdota, le llamó la persona de ese grupo, ¿cómo se llamaba ese proyecto que empezó?
apúntate el inicial, Amigos, inicialmente, que eran muy poquitos, programa Amigos, le llamaron para decirme a mí, ha muerto Ángel Rivière. Digo, anda, ¿y ahora cómo se lo digo a Ricardo? Porque tenía una relación personal, porque íbamos a su casa los 3 o 4 familias y nos reuníamos con él y analizábamos y veíamos qué les pasaba a esos chicos. Y entonces me las vi y me las maravillé para decirle que se había muerto y me dice, no, porque hacía 4 años había muerto su padre. Ya está bien, por segunda vez quedarme huérfano, no es justo, no es justo. Y empezó a llorar, que no llora casi nunca. Luego, en el tanatorio, pues no fue a la misa con todos los compañeros, me lo contó su viuda, se quedó con Ángel allí cuando nosotros estábamos en la iglesia, o la misa, o la capilla, y cuando volvió le dice Inés, ¿cómo no has venido con nosotros? No quería dejar solo aquí a Ángel. Adoraba a Ángel, pero es que todas las personas que os habéis formado con él, verdaderamente tenéis un mérito, y por eso ahora en la actualidad los adultos que existen y que tienen unos problemas y una esperanza, porque aprenden tantas cosas, con tanto esfuerzo hemos sido capaces de que aprendan tantas cosas. A mí cuando Ángel Rivière me dijo, de verdad, no puedes hacer más de lo que has hecho. Digo, porque yo ya entonces estaba sola, su padre había muerto. No puedes hacer más de lo que has hecho. Habían movido Roma con Santiago y aprenden tantas cosas y hay tanta esperanza, pero necesitamos tanto del apoyo social, porque de verdad que son transparentes. Hasta hace poco nadie los conocía. Aquí sí, pero fuera en la sociedad no. Entonces hemos fundado hace 2 años la Fundación Ángel Rivière para el síndrome de Asperger, que estamos sobre todo trabajando con adultos. Y hay mucha esperanza porque hay un convenio con el Centro de Psicología Aplicada de vuestra facultad, que en este tema, repito, insisto, consideramos todos nosotros que es pionera y que tiene un gran mérito, y tenemos mucha esperanza cifrada en este trabajo de personas que van a ayudar a la asistencia para su independencia. Estaría horas con vosotros, pero perdonadme, gracias. Manuel. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a su decana, a su vicedecana, Mercedes. La verdad es que después del testimonio de Mariluz es difícil decir cosas sobre el autismo, y más que yo, y no lo digo por falsa modestia, me considero un perfecto ignorante en este tema. Y cuando me introduje en el tema del autismo, también por una situación muy causal, no viene al caso ahora que la cuente, pero también relacionada con un familiar que tengo con autismo, sí es verdad que en un grupo de tanto expertos, se encontraban Mercedes y Javier desde el comienzo, sí empezaba a notar cosas desde la perspectiva, yo soy médico, desde la perspectiva que yo veía el concepto de enfermedad. Ya sé que en el tema del autismo hablamos de trastorno, no hablamos de enfermedad, pero yo veía cosas que me chocaban. Y bueno, a lo largo de toda la evolución del grupo GETEA y también a lo largo de cómo se ha ido desarrollando el trabajo que yo he ido desarrollando modestamente dentro del campo del autismo, desde el Instituto Salud Carlos III y desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras que ahora desarrollo, ha habido cosas que yo creo que me han venido a dar la razón, o por lo menos yo lo siento así. Y ahora cuando Mercedes ha expuesto brillantemente, te felicito Mercedes, todo el desarrollo de Leo Kanner y cómo has traído eso hasta la actualidad y lo has hecho perfectamente actual, he tomado un montón de notas en una especie de guión que yo tenía aquí, porque quiero de alguna manera ir basándome en la charla que ha dado Mercedes para contar algunas cosas. Kanner decía que era una condición rara. Bueno, parece ser que la prevalencia ya no lo deja dentro de ese marco. Y no lo deja porque estamos hablando ya en los últimos estudios, fundamentalmente los estudios de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, en 1 por cada 88 nacimientos, lo cual no tiene nada que ver con la rareza. Pero es verdad que no sabemos cuáles son la causa de este aumento de la prevalencia. No voy a entrar en la disquisición terminológica de cómo se cuentan las cosas para poder hablar de lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista médico, epidemia. Pero no es la medida de la prevalencia, es la medida de la incidencia. Pero no voy a entrar en ese tema. Pero sí es verdad que en la prevalencia, que son los casos que están vivos en un momento dado, en una población determinada y en un tiempo determinado,
Existen muchos factores que llamamos nosotros de confusión a la hora de contar. Algunos los ha contado Mercedes cuando ha contado su charla, el tema de la clasificación, que ha ido variando y ha ido delimitando, incluso ampliando el espectro, pero delimitando cosas, y sobre todo la mayor concienciación por parte de padres, por parte de pediatras, por parte de personas que trabajan en guarderías, en todo el ámbito del niño pequeño, que ha hecho que muchos niños que no se diagnosticaban a esas edades se empiecen a diagnosticar, se empiecen a meter en el cajón donde se empieza a contar la prevalencia a edades que antes no se contaban. El ejemplo de Mariluz es un ejemplo que ha estado muchos años su hijo Ricardo sin tener una etiqueta clara hasta que Ángel Rivier le puso una etiqueta ya con una edad muy avanzada. Eso ahora ya no es tan frecuente todavía, por desgracia sigue ocurriendo, pero no es tan frecuente, de tal manera que cuando contamos a edades tempranas empezamos a meter muchos niños que antes no los metíamos y por lo tanto al meterlos en ese saco contamos prevalencias más altas. Pero a pesar de todo eso, uno cada 88 nacimientos es demasiado para decir que todo depende de la concienciación, del conocimiento y de que sabemos más sobre el autismo y tenemos mejores clasificaciones. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo todo el mundo está asumiendo que es verdad que aumenta la prevalencia porque aumenta el número de casos, porque hay algo que está produciendo un factor que incide sobre el tema de que tengamos más casos. Y si eso es verdad, por mucho que decía el punto, me parece que era el punto 5 o 6, de que es innato tiene que ver con congénito, pero no necesariamente tiene que ver con genético. Y aquí ha habido demasiada confusión en la terminología y ahora los modernos análisis que se están haciendo en temas de análisis del genoma también están llevando a bastante confusión. De hecho, los datos ahora ya con perspectiva de años es que solamente de un 5 a un 7% de todos los casos se responden a lo que llamamos genético en el sentido tradicional, monogénico, una mutación, o por lo menos monogénico, mismo gen, aunque pueda ser varias mutaciones. Luego está otra cosa que llaman CNVs, en inglés Copy Number Variation, que puede dar una cuenta de un 7 o 10%. Son repeticiones en el ADN en diferentes espacios que no son exactamente mutaciones, son repeticiones que todos tenemos, pero que se asocian a muchas enfermedades de origen neurológico. Y luego hay un 5% de enfermedades metabólicas. Del resto no sabemos nada. Y no sabemos nada qué relación tiene con lo genético. Y luego hay otro problema que tiene que ver con el tema de los gemelos. Siempre se ha dicho gemelos univitelinos, un porcentaje de concordancia muy aumentado, gemelos dicigóticos menos concordancia, los primos menos, todo ese escalón hace pensar en que hay algo innato, como decía Leo Kanner, que está bien que sea innato, que sea congénito, pero no necesariamente genético. En palabras de Wayne Curie, el director de la Oficina de Genética de los CDC de Atlanta, siempre ha dicho que los gemelos monocigóticos comparten más aspectos ambientales que incluso genéticos, a pesar de que tenemos miles de pares de bases que se comparten en los gemelos monocigóticos. De hecho, los últimos estudios, en un seguimiento de California, en el estudio de nacidos en California del año 87 al 2004, en gemelos monocigóticos y varones, porque en mujeres básicamente es igual que un poquito menor, la concordancia no llega al 50%. Con lo cual, si estamos en el 50%, estamos en la mitad que coinciden, en la mitad que no coinciden. Y eso lleva al tema de qué está pasando. Si estamos hablando de más número de casos y los genes, cuando hay una mutación que se transmite, la frecuencia de esa mutación siempre es constante y los casos que vamos a ver siempre son constantes, si eso no ocurre así es porque hay un factor ambiental. Y eso que me refería antes, cuando empecé en el grupo GTA, yo decía, aquí hay algún aspecto ambiental, y en aquel momento nadie lo decía. Ahora ya hay grupos internacionales que están trabajando en aspectos ambientales de manera muy importante. Y cuando digo de aspectos ambientales, estoy hablando incluso de tóxicos. Ayer mismo, mientras me cruzaba correos electrónicos con Mercedes, hablando un poco de cuál podía ser el guión, de lo que yo podía decir aquí, estaban hablando en la televisión, hablando del bisfenol A, está el astetín. Yo he visto presentar el año pasado en una reunión de autismo entre investigadores básicos a una investigadora de California muy importante, presentar efectos del bisfenol A en función de cambios epigenéticos y cambia completamente. Dependiendo de la carga genética que uno tenga, estar expuesto a bisfenol A es completamente diferente a no estar expuesto a bisfenol A. Y eso puede dar trastornos de conducta muy importantes que van marcados como hoy en día se conocen las cosas, que no son puramente genéticos ni puramente ambientales, sino que son interacción gen-ambiente, incluso con algunos factores que se llaman epigenéticos, que no es exactamente ambiental. Dentro de los factores ambientales a mí me gustaría destacar dos cosas, que tiene que ver con otra de las cosas que Mercedes apuntaba de Leo Kanner, es los padres, la relación con los padres. Leo Kanner hizo una observación fantástica, que yo creo que todavía nos llega aquí, no tiene nada que ver con los padres congeladores o congelados, sino tiene que ver con que es verdad que hay ese fenotipo ampliado que decía antes, al final Mercedes, y eso puede tener que ver con la genética.
Pero donde se están encontrando ahora más hallazgos en esa relación es en la edad parental. La edad parental es un factor de riesgo para tener un hijo con autismo. La edad de los padres en general, pero la edad de los padres, de los varones, es mucho más frecuente. Y eso se está asociando a algo que se ha descubierto muy recientemente. Es la tasa de mutaciones que tenemos los varones en los espermatozoides pasados cierta edad, pasados 40 años. Si retrasamos la edad de tener hijos, en vez de tenerlos a edades jóvenes, los tenemos a edades mayores, se está comprobando que hay un riesgo de tener trastornos del neurodesarrollo en general y también de autismo con edades parentales altas, lo cual es un factor de riesgo importante, entre muchos otros que no voy ahora mismo a nombrarlos porque no tendríamos tiempo para ello. ¿A dónde voy llevando todo esto? Líneas punteras que se están haciendo en la investigación del autismo. Otro tema importante, ¿es una condición única? ¿Estamos hablando de autismo o estamos hablando de autismos? También me fue en esta sala cuando Joaquín Fuentes le oí por primera vez decir los autismos, porque es un tema que desde el punto de vista al menos médico y más en el campo que yo me muevo también de los fenotipos que llevan asociados a enfermedades raras, trastornos metabólicos o otro tipo de trastornos, uno se preocupa y la investigación cada vez más hace énfasis en todo ese conjunto que mezcla comorbilidad por un lado, fenotipos, variabilidad fenotípica, lo que llamamos endofenotipos desde el punto de vista de la expresión de conducta social, de lenguaje y de otros factores que vosotros sois los que más domináis y sobre los que más investigáis. Si mezclamos todo ese conjunto, al final nos podemos encontrar que las dificultades que más tiene la investigación es identificar de qué estamos hablando. Y por un lado están muy bien las clasificaciones que agrupan, veas el ejemplo del trastorno, del trastorno de la clasificación DSM-5, pero hoy mismo me he bajado de muchos artículos que recibo un artículo que me lo he traído por curiosidad porque habla de la crítica feroz que ha despertado el tema de DSM-5 por considerar que todo se puede meter dentro de un único criterio de clasificación. Y detrás de eso hay un problema que yo siempre diferencio de una manera clara. Desde el punto de vista de la intervención, creo que es bueno el DSM-5. Desde el punto de vista de la investigación causal, yo creo que es perjudicial el DSM-5. Porque necesitamos justamente hacer todo lo contrario para la investigación, es que tener grupos muy bien diferenciados, con fenotipos muy bien diferenciados, con comorbilidades muy bien diferenciadas, porque es ahí donde vamos a poder encontrar diferentes causas, poder llegar a tratamientos y poder llegar a prevención. Y básicamente la última cuestión que me decía Mercedes que hablara es ¿por dónde va la investigación en España en estos momentos? Bueno, no la conozco al completo, por supuesto, tengo una imagen de lo que se puede estar haciendo, aparte de la que hacéis vosotros mismos en psicología básica, que tiene que ver con todas las manifestaciones que tienen estas personas. Desde el punto de vista genético, pues hay muchos genetistas en España, muchas unidades de genética que están haciendo investigación en genética. Hay otras personas, entre las que nos encontramos nosotros con Ricardo Canal, que hemos trabajado mucho en el tema de la detección temprana, ahora mismo en el marco de un proyecto europeo COS. Y luego hay también gente también muy buena que está haciendo trabajos en cuanto a la calidad diagnóstica e incluso también en la enseñanza de cómo diagnosticar mejor a estas personas y a diagnosticarlas precozmente. Básicamente es eso, seguramente hay mucho más grupos en el campo de la intervención. Javier Tamarí os va a hablar mucho más de lo que se está haciendo y de las cosas que son positivas o no. Pero yo creo que en general, Leo Kanner, me ha gustado mucho la intervención de Mercedes en el sentido de que nos ha proporcionado un conocimiento, que es conocimiento que probablemente es absolutamente es actual, pero que nos permite ver la mentalidad de una persona, de un psiquiatra infantil, cómo ha ido evolucionando ese concepto a lo largo de los años y cómo ahora la investigación, digamos, más básica, que se pregunta por las causas, que se pregunta por todos los fundamentos y por qué pasan las cosas y dónde está la lesión biológica. No vamos a hablar de ese tema ahora mismo porque no está localizada y no vamos a hablar aquí de partes del cerebro que pueden estar implicadas porque hay muchas teorías. Pero toda esa función y todo ese conjunto, yo creo que ahora mismo es el gran reto que tiene la investigación en autismo, en donde están grupos multidisciplinares, recientemente con un proyecto de Innovative Medicine de la Unión Europea con una inversión de 20 y tantos millones de euros, donde están trabajando ferozmente por buscar lo que ellos llaman tratamientos. Bueno, ya veremos a ver si encuentran tratamientos en el sentido clásico de la pastilla o se quedan simplemente en el conocimiento de fisiopatología o en otro conocimiento mucho más biológico y punto, y no hacen ninguna otra cosa más. Yo creo que eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Pues tiene la palabra Javier, que, como dije antes, está aquí en su calidad de expresidente de la Asociación Española de Profesionales del Autismo
pero no mencioné que también es codirector del máster propio en apoyos a personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo y sus familias. Bueno, gracias Mercedes, felicidades en primer lugar por tu excelente charla y también felicidades a mis compañeros de mesa por sus intervenciones. Felicitación en la persona de la decana Ángeles por el patrono, en mayúsculas, aunque sea laico, del doctor Huarte. Y bueno, mi parte en lo que yo quería comentar aquí, por cierto, aprovecho para decir, si alguien estuviera interesada o interesado y no pudiera haber adquirido o accedido a ello, el artículo original de Kanner, traducido al castellano, está en la revista Siglo Cero de FEAPS, que está gratuita, el artículo disponible, y voy a intentar a ver si a lo largo de la semana que viene lo hacemos accesible prácticamente desde la portada para que no haya que tener vericuetos en la revista. Voy a intentar hablar de lo que es el papel y los cambios también que se han producido en el ámbito de la profesión. Aquí conmigo podría estar Juana Hernández, porque también es expresidente de AETAPI, y bueno, y quizá también debería estar o podría estar nuestro gran amigo y también sabio otro Ángel, junto con Ángel Rivière, Ángel Díez Cuervo, que fue probablemente la primera persona que trajo la palabra autismo a España en esa época. Un gran neuropsiquiatra muy presente en la vida de todos nosotros y en el conocimiento del autismo actualmente, y también miembro del grupo que coordinó el doctor Posada. Y Juana también estuvo, claro. Bueno, estábamos todos. Bueno, yo la verdad es que estoy también de celebración en este año. Hace 40 años, lo hará en este verano, di mis primeros pasos por el campus de aquí, del Autónomo. Yo venía de mi ciudad, de Valladolid, para estudiar aquí psicología, y aquí me encaminé. Y bueno, y también eso aquí he vivido, no directamente en ese momento, no se hablaba de autismo, pero sí que he vivido toda la trayectoria afortunadamente, y he tenido la oportunidad de ir un poco de la mano de personas como Ángel Rivière, bueno, un poco, mucho de la mano de personas como Ángel Rivière y como Mercedes Belenchón en todos los procesos de conocimiento. Y también cumplimos 30 años en AETAPI. En 1983 es cuando nace la Asociación Española de Profesionales del Autismo, y también muy vinculada e impulsada por Ángel Rivière y por otros muchos que estáis aquí también. Y en ese momento, además, en el año 83, fue porque se produjo el primer encuentro, ya se venía coleando desde el 80, de la necesidad de que los profesionales compartiéramos y construyéramos juntos conocimiento y rol. Y yo eso es un poco lo que voy a matizar. Pero ya en ese momento, justo Ángel Rivière, en la conferencia de clausura, donde prácticamente ya estábamos todos como unos zorros de haber disfrutado y compartido conocimiento, él nos inundó con una charla de la importancia del desarrollo humano natural frente al desarrollo alterado humano, como en el autismo, y nos hablaba de palabras que entonces nos sonaban absolutamente a chino, como los protoimperativos y los protodeclarativos, y que a partir de ahí se convirtieron en una esencia de la comprensión de lo humano en el ámbito también del autismo. Quiero decir con ello que desde hace 30 años, afortunadamente en el ámbito de España, sí hemos tenido la ocasión los profesionales de unirnos, si bien en el inicio por otras razones, pero de unirnos, como decía, en la construcción del conocimiento y en la construcción de rol también. Y yo creo que ahí hemos ido dando un poco, yo cogería el símil también del doctor Huarte, porque por naturaleza yo creo que todas las personas que estamos ahí nos interesaba la comprensión de lo humano. La ciencia que nos abría un poco las puertas en ese momento inicial era la psicología, y dentro de esa habilidad luego de cada uno, unos se decantaban más por la teoría y otros por la práctica, pero todos compartimos en AETAPI tanto el interés del conocimiento en la teoría como de la intervención en la práctica, y eso hizo un bucle de dialéctica muy bonito que aumentó significativamente los procesos de intervención y el debate y la crítica. Eran críticas feroces en ese momento del psicoanálisis, del conductismo, y como luego nos podríamos ir juntos, pero la crítica era absolutamente feroz porque había un compromiso de base de lo que pensábamos que era lo mejor para comprender el autismo y también, como no, para intervenir en el autismo. Es verdad que ahí hemos ido, yo creo que también coincidiendo en el transcurso de la vida y de la cultura en una serie de desarrollos que yo creo que son importantes. Yo pondría el parangón también, como Mercedes lo ha hecho excelentemente, con Kanner y Asperger. Kanner, una persona muy vinculada a la comprensión del autismo; Asperger, una persona muy implicada en ayudar a las personas que tenían autismo o Asperger, síndrome Asperger, aunque a veces algunos han dicho que él mismo era propio del síndrome y por eso también sentía esa cercanía al apoyo a esas personas. Pero sí que es verdad que Asperger, desde el año 30, en la traducción de la palabra alemana sería
la educación especial fue la parte de su compromiso como, aunque fuera psiquiatra, como intervención. Y le preocupaba mucho la intervención para que tuvieran una vida plena e incluida en la comunidad. Cuando la mirada, que es verdad que esto es muy blanco sobre negro para la intervención, la mirada de Kanner era mucho más para la comprensión del autismo y de aquellos niños que tenían autismo. En nosotros yo creo que también, y muy brevemente lo quiero resaltar, hemos ido en un camino del trastorno a la persona, un proceso dialéctico. Nuestra primera seducción era la fascinación con el autismo y hemos ido aprendiendo en el camino, aunque también lo teníamos desde el inicio, a la fascinación por intentar ayudar también a personas que tienen autismo y a las familias que tienen hijos, hijas o parientes con autismo. Creo que en AETAPI también se ha intentado permanentemente entender el abrazo, como no podría ser de otra manera, de la universidad, pero también de los familiares, no verlo como ámbitos separados. Y yo creo que actualmente en este ámbito también hemos ido pasando, afortunadamente, y aquí Manuel Posada yo creo que tuvo mucho que ver en concitar mundos diferentes y aparentemente segregados en un tiempo, de lo que podríamos llamar la interdisciplinaridad. Pasar de la única ciencia posible para la naturaleza de la comprensión del humano, de la psicología, pues abrazar los aspectos médicos, los aspectos sociológicos, los aspectos, bueno, mucha diferencia que hoy en día se da en AETAPI con personas que vienen del ámbito de la abogacía, del ámbito de la medicina, de la educación, de la logopedia, de la terapia ocupacional, de la psicología, de la pedagogía, etcétera. Por tanto, yo creo que también nosotros en este tiempo como profesionales y de la mano de tantas personas y tantas investigaciones, sí que hemos, entendiendo un sentido de la profesión como un sentido urgente de apoyo a las personas y a las familias, pero que no podemos desdeñar en ningún momento que lo que hagamos sea basado en la evidencia y sea fruto del conocimiento y de la investigación. Y por eso lo intentamos lo mejor posible. Acabo sin más con la propuesta que tenemos como misión de AETAPI, porque yo creo que ejemplariza lo que queremos los profesionales o lo que hemos querido hacer los profesionales y a los que evidentemente todos y todas estáis invitados. La misión de AETAPI ahora es representar y orientar a los profesionales de manera comprometida para las personas con trastornos del espectro de autismo para que puedan mejorar la calidad y la ética de su ejercicio profesional mediante la promoción del conocimiento, la colaboración y la participación. Calidad y ética, Juana, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces en AETAPI y en el ámbito de los profesionales de la discapacidad y el desarrollo, calidad y ética deben ir unidas porque es irrenunciable para ofrecer el mejor apoyo dentro de todas las limitaciones que aún nos ofrece la investigación para las personas con autismo, Asperger, con trastornos del espectro de autismo, con condiciones del espectro y a sus familiares. Nada más, gracias. Bueno, yo quería solamente añadir el compromiso de AETAPI con el conocimiento y la profesión se han volcado desde el año 2000, apenas 6 meses después de que falleciera Ángel Rivier, en el primer congreso que tuvimos de AETAPI, en la creación de un premio bianual de apoyo a la innovación y a la investigación en autismo en España, donde están invitados todos los socios y todas las personas que tienen propuestas de atención y de investigación que puedan considerar que pueden ser relevantes para todo el colectivo. Bueno, tenemos a los chicos del coro esperando fuera, no es broma, es literal, no es una expresión ni metafórica ni irrelevante, pero probablemente la decana, si le parece oportuno, podíamos intentar, aunque fuera alguna intervención por parte del público, ya que habéis estado escuchando todas nuestras intervenciones, estamos dispuestos a escuchar también las vuestras. Bueno, la falta de glucosa hace estragos, pero hay una pregunta, sí. Entre autismo, perdona, ahí. Y discapacidad intelectual. Básicamente ahora, por donde van las investigaciones en ese punto, cuando yo decía separar en grupos, fenotipos, endofenotipos, como lo queramos decir,
Básicamente lo que se está trabajando mucho es en base al análisis de lo que se llama el exoma y de redes que tienen que ver no solamente con el exoma, sino también con receptores celulares, etcétera. Y hay algún artículo publicado, pero artículos muy complejos que pretenden predecir, en base a análisis de muchos casos y de muchos controles, predecir mediante mecanismos biológicos y muchas variables conjuntas la capacidad que esa persona va a tener de tener discapacidad asociada, además de autismo o no. Pero todavía esto es muy preliminar. Hay un problema, es que probablemente el autismo, aunque se manifieste cuando el niño nace, pero básicamente se gestiona durante todo el embarazo. Incluso algunos factores hablan de condicionantes prenatales, que es donde se condicionan toda la parte, si hablamos de mutaciones a nivel de los padres. Y en ese campo es muy difícil realmente predecir todavía cosas, porque realmente no estamos hablando de un solo, digamos, nosología o entidad nosológica, estamos hablando de muchas entidades nosológicas. Por eso cualquier estudio que se haga, o se separan grupos o no vamos a saber nunca. Al final todo mezclado, se introduce mucha confusión en los estudios. Pero eso es antiguo, lo de los padres neveras, eso está olvidado ya. En teoría, eso está olvidado ya. Ya se han descongelado. Algunos bastante. Algunos bastante. No, yo solamente añadir respecto a esta cuestión que es muy importante, porque hasta no hace mucho la estimación de porcentaje de personas con autismo que además tenían discapacidad intelectual la estimábamos o estaba estimada en aproximadamente el 75%. Esto en realidad es un sesgo de selección, porque esto en realidad lo que reflejaba es que las únicas personas que conocíamos con autismo tenían también discapacidad intelectual y además tenían las formas más graves de autismo, por eso fueron las que se conocieron, se identificaron y fueron atendidas antes, ¿no? A partir de algunos hitos importantes de cambio en las denominaciones y de la introducción en el mundillo, digamos, ¿no?, científico del término síndrome de Asperger, hoy nadie se atrevería a decir que hay un 75% de personas con autismo y también retraso mental. Es más, probablemente, si esto sigue así, yo no sé hasta qué punto, Manuel seguramente podría corregirme, probablemente acaben hasta invirtiéndose, diríamos, las proporciones, ¿no? Es decir, que hay una proporción ya muy grande de personas con, llamaríamos, altas capacidades, que no debemos confundir con personas con sobredotación, simplemente personas sin discapacidad intelectual asociada. De hecho, el mayor hallazgo de causas genéticas está en el grupo de discapacidad intelectual, porque hay un grupo de genetistas que están trabajando en el retraso mental de origen genético en varones, fundamentalmente. Y ahí es donde más genes se encuentran, donde más alteraciones genéticas se encuentran. Y eso se van a ir separando. Igual que se separa el síndrome de Rett, pues se van a ir separando síndromes de ese estilo en el futuro. Y a lo mejor nos quedamos con lo que describió Kanner, ¿no? Y a lo mejor empieza a ser raro ese tipo de descripción. Bueno, pues la decana tiene la palabra. Y si no, pues reiteraré mi agradecimiento a vosotros como asistentes, pero fundamentalmente también a las personas que la mesa con sus aportaciones, y felicitar y agradecer por la conferencia, por esas aportaciones que han sido muy ilustrativas y productivas, eso también es importante. Recuerdo también a compañeros que han sido pilares fundamentales en este ámbito de esta facultad. Y bueno, este recorrido que hemos hecho de estos 70 años, en el que vemos que ha sido fructífero y que muchas cuestiones han podido ir aclarando, quedan muchas otras por resolver y es un poco el horizonte que tenemos para los próximos años. Un horizonte pues que tiene que ser tan fructífero como estos años pasados y con el compromiso y con el rigor y con esta perspectiva de trabajo conjunto que señalaba Javier, sin el cual es imposible avanzar en temas complejos como este, y en el que además vosotros como estudiantes y futuros profesionales también tenéis una situación de motivación y de desarrollo importante y de responsabilidad para trabajar en la mejora de las condiciones de vida, de apoyo de todas las personas de este espectro. Y nada, que tengáis un buen día del patrono, que tengáis el día de hoy, también un buen día festivo el lunes, y agradecer al Polo su presencia y su colaboración y también su apoyo en todos los actos institucionales y académicos de la facultad. Gracias.
Christus,